Vamos con el segundo punto, comparecencia de la consejera de Educación a petición de la Comisión de Conformidad con la solicitud formulada por Cristina Macazaga Sáenz, parlamentaria del Grupo Elkarrekin Podemos, para explicar la situación actual de la Escuela Montessori School, situada en la ciudad deportiva del Baskonia. Para este punto vamos a dar la bienvenida a la señora consejera, a la señora Uriarte, a Eugenio Jiménez Ibáñez y a Blanca Guerrero Ocejón. Tiene la palabra la señora Macazaga. Bai, kaixo, egunon, eta lehen eta behin mila esker Montessori School inguruko azalpenak emateko batzordenotara etortzegatik. Bueno, como ya sabe, la razón que motiva al Elkarrekin Podemos a solicitar su comparecencia el pasado 5 de marzo se sitúa en las informaciones que fuentes oficiales del Departamento de Educación trasladaron a Cadena SER. En concreto, en esa misma fecha, 5 de marzo, hace ya 2 meses, se informa por parte de su departamento de que Montessori School no es un centro reconocido, es decir, que los niños y niñas de más de 6 años que acuden a estas instalaciones de la ciudad deportiva del Baskonia en edad de educación obligatoria no están escolarizados. Este anuncio se hace después de que en el mes de diciembre se pidiese a Montessori School de nuevo la documentación necesaria para la homologación y que hacía 6 meses que se la había requerido. En la única respuesta de su departamento da a una batería de preguntas por escrito del grupo parlamentario H. Bildu, dice que el primer contacto y único que tiene Educación con Montessori School es en julio del 2016, cuando acuden a la Dirección de Centros y Planificación del Departamento de Educación para solicitar información, y posteriormente es en fecha 12 de julio del 2017 cuando tiene entrada la solicitud de autorización para la apertura y funcionamiento de un centro docente extranjero en Vitoria-Gasteiz, en la Delegación Territorial de Educación de Álava. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene conocimiento de su existencia desde 2015 y, al parecer, lo comunica a su departamento. También parecen existir diferentes denuncias de padres y madres que abandonaron las instalaciones y que el departamento era conocedor. A día de hoy, 10 de mayo, 3 años después de iniciada la actividad en Montessori School, 2 cursos impartiendo primaria, una solicitud de autorización sin resolver por parte de Educación, la web de Montessori School Back anunciándose como Escuela Internacional Americana y ofertando primaria para el inicio del septiembre del 2018, al Elkarrekin Podemos nos gustaría saber por qué el departamento no actuó antes y por qué se está dejando dilatar la concesión o no de la homologación de Montessori School mientras sigue operando con normalidad. ¿Por qué se permite a Montessori School impartir clases de primaria durante 2 cursos, 2016-2017 y 2017-2018, y ofertar matrícula para el curso que viene sin la autorización pertinente? ¿Cuántos contactos más, aparte del que se menciona en su respuesta por escrito, ha tenido su departamento con Montessori School? Al parecer han existido más encuentros. Sabiendo que el centro no está ni ha estado autorizado para funcionar como un centro docente extranjero, ¿cuál ha sido la situación administrativa del alumnado de primaria? ¿Cuál ha sido el seguimiento administrativo del Departamento de Educación en relación con el alumnado de la etapa de educación primaria? ¿Había denuncias en Delegación de Educación y qué hicieron? Como ya he mencionado anteriormente, nos consta que las hubo. Entonces, ¿por qué no se actúa inmediatamente cuando el departamento es conocedor de las denuncias existentes por parte de familias que abandonaron Montessori School? Y en ese sentido, ¿ha habido solicitud de información por parte del juzgado sobre la actividad de Montessori School? Por otro lado, según fuentes oficiales a la cadena SER, el Departamento de Educación iba a ayudar a las familias a que cambien de escuela. ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿Cómo se les va a ayudar? Y si ha supuesto algún quebranto económico al haber abandonado Montessori School. Mila esker. Eskerrik asko, Macazaga Anderea. Tiene ahora la palabra la señora consejera, la señora Uriarte. Egunon batzorde honetako presidente Andrea, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Agerraldi honetan, nirekin daude Blanca Guerrero, Arabako Hezkuntza Lurralde ordezkaria, eta Eugenio Jiménez ikastetxe eta plangintza zuzendaria. Zuzenean, Macazaga Andreak eginiko galderei erantzuteko, hasteko Hezkuntza Sailak proiektu horren inguruan, alegia, sustatzaileek Vitoria-Gasteizko Montessori School izendatutakoaren inguruan eginiko jarduketen berrikuspen kronologikoa egin nahiko genuke. Sailak proiektu horren sustatzaileekin duen lehen harremana 2016ko otsailaren 29koa da.
proiektuaren sustatzaile gisa identifikatu zen pertsonak elkarrizketa eskatu zuen Arabako lurralde ordezkariarekin. Vitoria-Gasteizen Montessori metodologiari jarraikiz, haur eta lehen hezkuntzako zentroa sortzeko zeukan asmoaren berri emateko. Eskaera horri erantzuteko 2016ko martxoaren 2an bilera egin zen eta bertan Arabako ikuskari burua eta hezkuntza berriztatzeko ikastetxe eta plangintzatako eta azpiegitura baliabide eta teknologiako zerbitzutako arduradunak batu ziren. Bilera hartan, zentroko proiektuaren aldetik bertaratu zirenei zentro bat hezkuntza administrazioaren baimena duen ikastetxe gisa hartzeko indarrean dauden arauen, prozeduren eta epeen berri eman zitzaien. Bilera hartan, emandako informazioa aztertu ondoren, 2017ko ekainaren 12an, proiektuaren sustatzaileak Montessori School Vitoria-Gasteizen izenean, Arabako hezkuntzaren lurralde ordezkaritzan idatzia aurkeztu zuen, eta bertan, atzerriko ikastetxea irekitzeko aurkeztu beharreko proiektu teknikoari buruzko informazioa zehazten eta eskatzen zuen. Puntu honetan, gogorarazi behar da, atzerriko ikastetxe bat irekitzeko eta martxan izateko, Espainian dauden atzerriko ikastetxeen erregimenari buruzko maiatzaren 28ko 806/1993 errege dekretua bete behar dela. Bai, eta otsailaren 12ko 131/2010 errege dekretuaren bidez sartutako aldaketak ere. Ara horretan, titularraren nazionalitatea gora bera, gure lurraldean beste herrialde batzuetako hezkuntza sistemen inguruko unibertsitatez kanpoko mailako irakaskuntzak ematen dituzten zentroen araubide juridikoa arautzen da. El régimen de autorización y funcionamiento de estos centros debe tener en cuenta la necesaria compatibilidad entre la libertad de creación de centros y el principio de reciprocidad que rige las relaciones entre los Estados y lo dispuesto en los tratados internacionales, así como respetar la normativa autonómica sobre el necesario conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos vascos de las dos lenguas oficiales. Además, se establece la exigencia de incorporar conocimientos de cultura española y vasca a partir de los contenidos de geografía e historia. Los centros extranjeros de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 806/1993 de 28 de mayo, hace años que incluyen en su plan de estudios el necesario conocimiento de las dos lenguas oficiales. Por otra parte, el reconocimiento de los estudios cursados en los centros que imparten enseñanzas de sistemas extranjeros debe ser consecuente con el régimen de equivalencias de tales enseñanzas con las de nuestro sistema educativo. Por ello, adicionalmente, deben cumplirse los preceptos de la orden del 12 de marzo de 2012 de la consejera de Educación, Universidades e Investigación. En dicha orden, se implantan y regulan las enseñanzas de lengua castellana y literatura, de lengua vasca y literatura y de geografía e historia en los centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de un sistema educativo extranjero y de lengua y cultura española y vasca en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Puntu honetan, gogorarazi behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden atzerriko ikastetzen ikasketa planean jasota dagoela irakasteko erabiltzen duten atzerriko hizkuntza menderatzea eta bigarren atzerriko hizkuntza era praktikoan erabiltzeko gaitasuna lortzea. Ildo beretik, hizkuntza helburu horien barruan sartu dira, halaber, gaztelaniari eta euskarari buruzko irakaspenak eta helburu horiek betetzeko metodologia berritzaileak eta integratzaileak sartu behar dira. Ikaslei lagun dezaien, atzerriko hizkuntza sistemetako ikasketa planetan eta agindu honetan eskatzen den hizkuntza gaitasuna eskuratzen. Hori dela eta, atzerriko ikastetxe guztietarako nahitaezkoak diren euskal kurrikulumeko irakaspenak hizkuntzen planteamendu integratutik sartzen dira. Planteamendu horrek berekin dakar ordutegi orokor bat ezartzea oinarrizko hezkuntza osorako eta ikastetxe bakoitzak autonomia nahikoa du askotariko hizkuntzak beren hizkuntza proiektuaren arabera sartzeko. Una vez aclaradas las referencias normativas, me gustaría en este punto darle la palabra a la delegada territorial de Educación de Áraba, Blanca Guerrero, para que pueda explicar en primera persona la cronología de las siguientes actuaciones que, de manera coordinada con la Dirección de Planificación y Centros Escolares, también aquí presente, se han llevado a cabo mayoritariamente desde la Delegación Territorial. Blanca, mesedez, zurea da hitza. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Sailburuak esandakoa osatuz, jarduketen kronologiarekin jarraitzeko 2017ko uztailaren 12an, aurretik aipatu ditugun harremanak izan ondoren, sustatzaileek Arabako hezkuntzaren lurralde ordezkaritzan Vitoria-Gasteizen atzerriko ikastetxea irekitzeko eta martxan jartzeko baimen eskabide formala aurkeztu zuten.
Ameriketako estatu batuetako hezkuntza sistemako irakaskuntzak emateko, haur hezkuntzako bigarren zikloko eta lehen hezkuntzako mailetakoak. Planoak, titulazioak, pertsonalak, estatu batuetako, zentroetako elkarte baten hautagarritasunaren ziurtagiria eta eskabideari eraztea egoki iristen dioten gainerako informazioa eta dokumentazioa. Tras el análisis preliminar de dicha solicitud y en base a la documentación obrante, se dio apertura al correspondiente procedimiento administrativo de tramitación del expediente de autorización para la apertura y funcionamiento del Centro Docente Extranjero Montessori School Vitoria-Gasteiz en Vitoria-Gasteiz. Con fecha 20 de julio de 2017, desde el área de instalaciones y mantenimiento de la Delegación Territorial de Álava, se emitió un informe técnico señalando las deficiencias observadas en el proyecto de instalaciones presentado por no cumplir las condiciones mínimas establecidas en el Real Decreto 132/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. En reiteradas comunicaciones de días sucesivos, 26, 27, 28 y 1 de agosto de 2017, desde la Delegación Territorial de Álava y desde la Dirección de Planificación y Centros Escolares, se le requirió al promotor la documentación que se consideraba necesaria para completar y subsanar su solicitud en lo relativo, por una parte, al cumplimiento de dicho Real Decreto 132/2010 en lo referente a instalaciones, y, por otra parte, a la documentación faltante exigida en el Real Decreto 806/1993 con relación a la creación de un centro extranjero, entre otros, la certificación expedida por la correspondiente representación diplomática acreditada en España, en la que conste fehacientemente que las enseñanzas tendrán validez oficial plena en el país de origen y que el centro reúne los requisitos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto. En dichos contactos se fueron aportando distintas documentaciones por parte de los promotores de cara a ir incorporando al expediente todos los elementos necesarios para poder avanzar en su tramitación. Entre otros, la certificación expedida por una asociación de escuelas del Estado de Nueva Inglaterra, en concreto New England Association of School and College, y la copia del contrato de arrendamiento de locales del Baskonia Kirol Hiria, BAC, para el desarrollo de actividades educativas con duración de 18 meses, prorrogables trimestralmente en principio y después por plazos de 1 o 2 años indefinidamente. Escrito igualmente con declaración jurada de no prestar servicios en la Administración Educativa Estatal, Autonómica o Local, ni tener antecedentes penales por delitos dolosos, escrito de representación. Se aportó también documentación relativa a agencias de acreditación de países extranjeros. Tras el análisis de la nueva documentación aportada, el 12 de diciembre de 2017, la Dirección de Centros y Planificación remitió escrito a los promotores en el que hace constar las carencias observadas en la documentación presentada. En concreto, la falta de certificación expedida por la correspondiente representación diplomática acreditada en España y un documento que justifique la posibilidad de uso de las instalaciones, pues el contrato presentado carece de firmas. Aurten, 2018ko urtarrilaren 12an, azken idatzitik beste dokumentazio gehigarria jaso ez denez, lurralde ordezkaritzatik zentroak eskolordutegian derrigorrezko eskolatze aldian dauden umeak hartzen jardun dezakelako zantzuak zituenez, ofizioz eskatu zion Arabako hezkuntzako lurralde ordezkaritzak ahalik eta lasterren eta nolanahi ere beranduen urtarrilaren 23an, beren instalazioetara zijoazen 2011ko urtarrilaren 1 aurrera jaio diren ume guztien zerrenda izenduna bidaltzeko, bai eta ume horien datuak ere beren familiekin harremanetan jartzeko. 2018ko urtarrilaren 16an, korreo zerbitzuaren jakinarazpena jaso zen eta horren bidez lurralde ordezkaritzari jakinarazi zitzaion aipatu dudan eskabide hori posta ziurtatuz entregatzeko 2 ahalegin egin zirela. 2018ko urtarrilaren 30an, Arabako lurralde ordezkaritzak lurraldeko ikuskatzaile buruari eskatu zion Montessori eskulera bertara joateko, biosferan pasalekura, ez baitzuen bidalitako gutun ziurtatuaren erantzunia jaso eta derrigorrezko irakaskuntzaldian dauden umeen zerrenda eskatzeko. Egunean bertan, ikuskaritzaren txostena jaso zen eta bertan adierazi zuen zentroak laizter bidaliko zuela informazio hori. 2018ko otsailaren 1ean, Arabako ordezkaritzan 2011an eta aurretik jaiotako 11 umeren zerrenda jaso zuen, bai eta beren jaiotegunaren datuak eta beren familiekin harremanetan jartzeko zenbakiak ere, telefono zenbakiak ere.
El 5 de febrero del 2018, el personal del Servicio de Planificación y Centros de la Delegación Territorial de Álava contacta telefónicamente con todas las familias para informarles de la situación del centro, la situación administrativa de sus hijos e hijas y la disposición de la delegación para reubicar a dichos niños en un centro debidamente autorizado para la etapa de educación primaria. Hasta la fecha, solo una familia ha accedido a esta solución y 2 más ya han obtenido plaza para el próximo curso en centros debidamente autorizados. El resto de las familias se han negado a abandonar la asistencia a dicho centro. 2018ko otsailaren 9an, herritar baten idatzia jaso zen. Bertan, zentroak baimen prozesuan dagoen bitartean irakaskuntzak emateko duen gaitasunari buruzko informazioa eskatu zuen. Bai, etaren irakaskuntza kalitateari, irakasleen prestakuntzari, jarraitzen duten kurrikulum ereduari eta beste zeinbat alderdiri buruzko informazioa ere. 2018ko otsailaren 14an, Zazki Baskonia Zadeko administrariak bere ordezkatuen izenean, jarduera lizentzia zailkatuaren eskabidea aurkeztu zuen, zehazki aldaketa Baskonia kiroliriko eraikinean dagoen kiroletarako eta jolaserako jardueran, irakaskuntza erabilera sartzeko eraikinean dagoen barrutietako batean. El pasado 1 de marzo de 2018, tras tener conocimiento de que de cara al nuevo curso 18-19 van a acudir niñas y niños en edad obligatoria de escolarización, se remite un nuevo escrito de la delegada territorial a los promotores instándoles a que envíen a la mayor brevedad posible relación nominal de los menores nacidos en 2012 o fecha anterior, cuyas familias hayan manifestado su voluntad de continuar o incorporarse en el curso 2018-19 en las instalaciones que dirige. En respuesta a este requerimiento, el pasado 15 de marzo de 2018 se hace entrega en la delegación territorial de una relación de alumnos que han confirmado su asistencia para el próximo curso a dicho centro. La relación consta de 13 niños y niñas nacidos entre 2008 y 2012. Todos ellos, por tanto, en edad de escolarización obligatoria. Se informa a las familias desde la delegación de la situación en que se hallan al no estar autorizado el centro para impartir enseñanzas de educación de etapa obligatoria y se les oferta la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos. El 16 de marzo de 2018 se remite a la Dirección de Planificación y Centros informe emitido por el Servicio de Instalaciones y Mantenimiento de la Delegación con fecha de 13 de marzo basado independientemente de la voluntad manifestada por los promotores de adscribirse al sistema educativo estadounidense, en las condiciones materiales y de seguridad que, conforme a la regulación legal estatal 132/2010 y autonómica decreto 215/2004, debe cumplir cualquier centro que pretenda impartir enseñanzas de educación infantil y primaria, siendo dicho informe desfavorable. El 22 de marzo de 2018, a petición de un número de familias que han llevado a sus hijos e hijas al centro Montessori School, pero que ya no acuden al mismo, la delegada territorial se reúne con dichas familias, todas ellas con niños y niñas en la etapa de educación infantil. El 9 de abril de 2018 se remite a la Dirección de Planificación y Centros nuevo informe elaborado por el Servicio de Instalaciones y Mantenimiento en relación con la memoria de actividad para Centro Educativo Montessori School, en el que se hace constar que no ha presentado la documentación requerida para su consideración como centro extranjero, con las consecuencias que para la valoración de las instalaciones ello comporta, analizando nuevamente las instalaciones propuestas a la luz de la normativa estatal vigente. Señala, asimismo, las carencias detectadas y concluye calificando el proyecto de desfavorable a la luz de nuestra normativa propia. El 3 de mayo de 2018, a la vista de que la documentación requerida no ha sido aportada y de que, según los promotores del centro, ya se habrían realizado las visitas preceptivas por parte de la agencia validadora acreditada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos para obtener la homologación por parte de dicho país, la delegación territorial remite a la Fiscalía Provincial de Álava, sección de menores, escrito refiriendo a la situación de los menores de este territorio que, estando en edad de escolarización obligatoria, no acuden a un centro autorizado para la impartición de dichas enseñanzas. Vitoria-Gasteizen Ameriketako Estatu Batuetako hezkuntza sistemako irakaskuntzak emateko atzerriko ikastetxe bat irekitzeko eta martxan izateko espedientearen tramitazioaren egungo egoera dela eta zera nabarmendu behar da. Espedientea bazteko epea etenda dago. Ariketa falta den dokumentazioa aurkeztu arte. Besteak beste, Espainian ziurtatutako ordezkaritza diplomatikoak emandako ziurtagiria, bertan, sinesgarritasunez jaso beharko da,
irakaskuntzek balioztasun ofiziala izango dutela jatorrizko herrialdean. Eta zentroak 806/1993 Errege Dekretuaren 5. artikuluaren lehenengo atalak aipatzen dituen eskakizunak betetzen dituela. Gainera, ondoko tramitazio prozesuan, hezkuntza ikuskaritzak gaztelania eta literatura, euskara eta literatura eta geografia eta historia irakasgaiak emateko proposatutako irakasleen titulazioaren berri eman behar du. Gainera, kanpo arazoetako ministerioak eskatutako zentroa izkribatzea egokia den jarraitu behar du, jakinarazi behar du. Espainiak sinatutako nazioarteko itun edo hitzarmenetan oinarrituta, edo bestela, elkarrikotasun printzipioan oinarrituta. Una vez que el promotor del centro envía la documentación necesaria para completar su solicitud y a la vista de los informes emitidos, se elaborará la propuesta de concesión o denegación de la autorización e inscripción del centro docente solicitado, si procede, a la vista de lo actuado y de las alegaciones presentadas. Amaitzeko, honako ondorio hauek aipatu nahi ditugu. Hezkuntza sailak, Arabako hezkuntzako lurralde ordezkaritzaren eta ikastetxe eta plangintza zuzendaritzaren bidez, informaziorako, segimendurako eta ikuskaritzarako etengabeko lan koordinatu egin du, legeari jarraikiz, hezkuntza administrazioa eskudunak, baimendutako zentroetan lehen hezkuntzako etapa egin behar duten adingabeen eskolatze egokia bermatzeko. Eta gainerako administrazio eskudunei hartu diren neurri gehigarrien berri ematen diete. Naiz eta zerbitzu eskudunek alegina egin dugun derrigorrezko baimena izateko beharrezko tramitazio guztiaren berri zehatz emateko, Montessori eskuleko sustatzaileek ez dituzte gogoan hartu derrigorrezko eskolatze aldiko umeak ohiko eskola ordutegietan eta irakaskuntza horiek emateko berariaz baimenduta ez dagoen ekipamentu batean hartzeko eman dizkiegun oharrak. Tal y como procede en otras situaciones, por ejemplo, absentismo escolar, la Delegación Territorial de Álava ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta situación para que valore las medidas a tomar dentro de sus competencias con respecto a las actuaciones de los promotores, las familias y los niños y niñas. Hori horrela laburbilduz, horiek dira hezkuntza sailak orain arte eman dituen urratsak eta agerraldiaren helburu den gaia dela eta aurreikusi dituen ekintzak. Orain azalpen hauen ondoren izan ditzakezuen zalantzak argitzeko prest gaude, Arabako hezkuntza lurralde ordezkaritza, ikastetxe plangintza zuzendaria eta hirurok.